Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me piden que diga también buenas noches porque hay gente que anda estudiando por la noche. Pues vamos a tratar el tema 16 de Galería de Personajes del Oriente Antiguo. Y vamos a hablar de Zoroastro o Zaratustra, ¿eh? Que los dos nombres tenemos. Este es un tema que he dudado mucho en poner, entre otras cosas porque ciertamente es un tema del que tenía que prepararme un poco más, pero creo que ha merecido la pena porque las doctrinas de Zoroastro que siguen vigentes, porque todavía sigue gente que practica la religión de Zoroastro, están muy en conexión con las doctrinas de la Biblia y además nos ponen ante un personaje interesante, ¿eh? Que viene a ser un buen complemento de la historia de Ciro el Grande de Persia, que practicó su religión, la misma, esta religión que predicó Zoroastro con toda probabilidad. Ahora lo vemos. Bien, el nombre que le daré siempre es el griego, Zoroastro. Sin embargo, el nombre que parece más propio, más ajustado a la pronunciación persa era Zaratustra. Y este Zaratustra es Zarazustra. Este nombre es el que ha cuajado también en alguna obra contemporánea, como el famoso Así habló Zaratustra de Nietzsche y la magnífica eh, obra musical que escuchamos tantas veces y que recordaréis que sonaba en Odisea 2000 cada vez que el hombre adquiría un paso más en su hominización. Pero no voy a hablar de eso. Zoroastro o Zaratustra fue un profeta y filósofo iraní que fundó la religión que ahora se conoce como zoroastrismo o mazdeísmo. Aunque propiamente hablando, el zoroastrismo es una reforma en profundidad de la antigua religión mazdeísta. Sus enseñanzas desafiaron tradiciones existentes de la religión indo-irania y dieron lugar a un movimiento religioso y filosófico que se extendió por la antigua Persia y ha permanecido vivo hasta la actualidad en las comunidades parsis de la India e Irán. El nombre de Zaratustra, que era su nombre, helenizado fue Zoroastro. Determinación astro también nos suena porque Mozart en su flauta mágica pone un sacerdote sabio al que le llama Sarastro, que parece que es un remedio también de este Zoroastro. El nombre este de Zaratustra parece que significa conductor o cuidador de camellos o algo así. Y entonces nos situaría en un ambiente nómada, que sí que es auténtico. Pero no es claro, esta etimología no es clara. Incluso algunos dicen que Zoroastro no es un nombre de persona, sino un título que al final acabó convirtiéndose en el nombre del personaje que lo tuvo este título un poco por excelencia. Eso lo abonaría en que ese título de Zaratustra
le convendría a 4 grandes profetas de la antigüedad según esta religión, ¿no? Esos 4 profetas serían Buda, Jesús, Manes y el Zoroastro, cuyo nombre no se transmitió, sino que quedó oculto bajo el título. Lo que sabemos de la vida de Zoroastro se obtiene fundamentalmente de unos himnos que se le atribuyen y que contienen el núcleo de su pensamiento. Estos textos, incluidos, como ahora veremos, en el Avesta, son los Gathas y el Yasna Haptangati. Esos nombres de pronunciaciones difíciles para nosotros, pero que responden a toda esta cultura. Los himnos, estos que hemos citado, los Gathas y el Yasna Haptangati, y otros textos se transmitieron durante mucho tiempo de forma oral. Y en la época sasánida, es decir, en el siglo VI después de Cristo, se recopilaron en un libro llamado Avesta, que sería el libro sagrado de los zoroástricos, ¿no? De los que tienen la religión de Zoroastro. Precisamente por eso, porque aparece hacia el siglo VI, algunos lo retrasan más todavía y dicen que la composición de la Avesta en realidad se hizo ya cuando los musulmanes habían invadido Persia, habían invadido el Irán, y los parsis, los zoroástricos, querían beneficiarse de los beneficios que tenían dentro de las religiones del libro, los judíos y los cristianos en el mundo musulmán. Entonces ellos más o menos vendrían a decir, oye, que también nosotros somos una religión del libro, que tenemos este libro sagrado y que tenéis que tratarnos y respetarnos con la benevolencia que tratáis a judíos y cristianos dentro de las dificultades que tuviera que haber. En el fondo, la composición de la Avesta, por tanto, respondería a una voluntad político-social para ser reconocidos como una comunidad respetable en un mundo musulmán. En cualquier caso, los materiales que componen el Avesta son muy anteriores a su composición. Y se habían transmitido oralmente o, bueno, muchas veces también se puede suponer que en algún tipo de hoja suelta, que equivale también al oralmente. La Suda, que es una enciclopedia bizantina del siglo X después de Cristo, afirma que la tradición le atribuye a Zoroastro 4 libros sobre la naturaleza. 4 libros sobre la naturaleza. Uno sobre las piedras preciosas. Una obra sobre observaciones de las estrellas. Y 5 libros sobre escatología. Además lo considera, no sabemos con qué fundamento, como uno de los originadores de la astrología y de la magia. Ahora bien, como hay que notar que ni las obras que se le atribuyen en la Suda, ni los relatos acerca de su vida difundidos por Occidente en la Edad Media se nombran en ningún texto zoroástrico conocido, pues aunque tenemos que notar eso, caigamos en la cuenta de que tal vez
estas noticias que hemos leído de la enciclopedia bizantina escrita en un mundo cristiano tengan un matiz polémico contra la figura de este hombre y de esta religión que en Oriente, en la zona de Persia todavía, y más bien hacia la India, pues todavía podía hacer algo de sombra a la predicación cristiana. No sabemos dónde nació Zoroastro. Se suele admitir que fue en la zona oriental de Irán, ya hacia el Afganistán, ¿no? Y que hablaba el lenguaje avéstico antiguo, un idioma indoeuropeo muy antiguo, y que vivió en esa región oriental de Irán, porque incluso algunos lo llevan más allá todavía y dicen que nació en Afganistán o más todavía en Kazajstán. Como veis, no tenemos mucha idea sobre su nacimiento, pero lo peor es que tampoco hay ningún consenso sobre la época de su nacimiento. Es un personaje del que no sabemos ni dónde ni cuándo empezó, ni dónde ni cuándo nació. Fijaros que unos lo sitúan en la primera parte del segundo milenio antes de Cristo, es decir, entre el año 2000 y el 1500. Lo sitúan muchos. Y otros, por el contrario, lo hacen nacer 1000 años después, hacia el siglo VI antes de Cristo, en la época de Ciro el Grande y de Darío I de Persia, de los que sabemos que, por lo menos de Darío I es seguro, que practicaron su doctrina. De Ciro I, como vimos el otro día, no sabemos demasiado, pero también se da por supuesto que sus posturas tolerantes con respecto a las religiones pues encajarían muy bien en un ambiente zoroástrico. Se dice, fijaros que estoy continuamente con se dice, no sabemos prácticamente nada. Hay muchas tradiciones sobre este personaje, pero es interesante que lo conozcamos, porque aunque todo quede muy en la niebla, es alguien que ha influido decisivamente en la historia de las religiones del mundo. Y bueno, conviene que tengamos una idea sobre él. Se dice que Zoroastro era hijo de Purushapa, de la familia de los Pitadámidas, descendientes de un remoto personaje llamado Espitama. Los nombres son una cruz, pero bueno, hay que irse familiarizando también con nombres cuyo pronunciamiento, o mejor dicho, cuya pronunciación nos resulte bárbara. Tuvo 2 hermanos mayores y otros 2 menores. Sabemos que sus antepasados eran nómadas. Su nombre mismo ya hemos dicho que podría aludir a un ambiente nómada relacionado con los camellos. Pero es que los camellos aparecen mucho después, mucho después del año 1500. Ya de Abraham se dice que en su época no había todavía camellos, aunque la Biblia dice que tenía camellos. Sus antepasados eran nómadas y practicaban una forma de religión politeísta, pero basada en el Ahura Mazda, de ahí que se le llame mazdeísmo, cuyos ritos principales eran sacrificios de animales. Dicen, los fuentes dicen muy crueles, pero no sé la crueldad en que consistía. Quizá en el mero hecho de ser sacrificios de animales. Y que se realizaban mientras se usaban alucinógenos, drogas, especialmente
la planta llamada jaoma, que luego los parsis la han recogido, y la mantienen a pesar de otras críticas. Esta jaoma era una planta, algunos dicen que era una efedra, que tampoco sé muy bien lo que es. En fin, una planta alucinógena. Pero conviene que conozcamos esa palabra, el jaoma, porque tiene importancia como bebida tanto alucinógena en la antigüedad como sanadora, dicen ellos, en la actualidad. El relato del nacimiento de Zoroastro es maravilloso, como el de todos los personajes ilustres de la antigüedad. A los personajes ilustres les corresponde un nacimiento ilustre, un nacimiento maravilloso, un nacimiento que rompa con lo natural, porque lo que va a entrar es menos natural, no ya sobrenatural. Pues bien, el relato del nacimiento de este hombre es maravilloso, como el de todos los personajes ilustres de la antigüedad. Cuentan que su padre habría tomado un trozo de jaoma y lo habría mezclado con leche. Compartió la bebida con su esposa Dugdou y después de beberla concibieron a Zoroastro, a quien se le infundió el espíritu de la planta. Plinio el Viejo, un escritor romano del siglo I después de Cristo, en el capítulo sobre el parto de su historia natural, donde cuenta cómo es el parto, cómo es el nacimiento de las personas, dice que solo un hombre en el mundo, Zoroastro, había nacido con una sonrisa en los labios, lo que auguraba su sabiduría divina. Tras una cuidada preparación con buenos maestros, Zoroastro fue destinado al sacerdocio en su religión antigua, cuando solo tenía 15 años. Pero a los 20 ya dejó el hogar familiar y viajó con los nómadas y adquirió muchos conocimientos de los lugares por donde pasaba y de las gentes con las que trataba. El viaje y el recorrer países exóticos como fuente de experiencia y por tanto de conocimiento y de sabiduría es un tema también muy importante en la historia antigua. Los grandes sabios son grandes viajeros. Para los griegos, ya lo veremos, porque vamos a empezar pronto una serie sobre los griegos, pues una serie de personajes. Pues veremos que cuando se quiere decir que uno era muy sabio, se le adjudica un viaje a Egipto enseguida, ¿no? Los viajes como fuente de la sabiduría. Luego, tenía 30 años ya, cuando tuvo una fuerte experiencia religiosa durante un festival de primavera en la orilla del río Daiti, donde se dirigió a sacar agua para una ceremonia que implicaba el uso del alucinógeno jaoma. En esta experiencia religiosa, él afirma que había visto un ser brillante, que se reveló a sí mismo como Bohu Maná, el buen propósito, y le explicó quién es Ahura Mazda, el Dios Supremo. Vio también otras 5 figuras luminosas llamadas Amesha Spenta. Esta visión lo transformó profundamente en su forma de entender y de enfrentarse a la realidad. Posteriormente fue recibiendo más revelaciones que nutrieron sus enseñanzas. Este momento de iluminación aparece también en todos los personajes religiosos
importante. Hasta el mismo Señor en el bautismo, ¿no? Gracias a su experiencia religiosa, Zoroastro rechazó la opresiva estructura de clases y castas que tenía su pueblo. En aquella sociedad, los Karbis y los Karapans, o sea, los príncipes y los sacerdotes, ocupaban el estamento superior, que era el dominador de las demás castas sociales. Pero evidentemente sus ideas no se aceptaron fácilmente, sino que al principio, durante mucho tiempo, tuvo un solo converso, un primo suyo llamado Maid Dioimana. Las autoridades religiosas locales se opusieron a sus ideas, considerando que su fe, su poder y particularmente sus rituales, me refiero a los de la religión antigua, se veían amenazados por la enseñanza de Zoroastro, que militaba en contra de la ritualización excesivamente complicada de las ceremonias religiosas y abolía los sacrificios de animales. Al dejar de lado el culto de los seres malévolos llamados los Daevas, una especie de demonios, encontró una gran resistencia y oposición en los que se aferraban a las formas de culto tradicionales. Cambiar el culto, aún en tiempos modernos, sigue siendo muchas veces bastante complicado y peligroso. Tras 12 años de escaso éxito, un rey llamado Vitashpa, probablemente de la zona de Bactria, por la zona de Afganistán y de todos los stan estos que tenemos en Asia Central. Pues este señor, este Vitashpa, y la reina Jutaosa llamaron al profeta para que debatiera sus doctrinas con los líderes religiosos de su pueblo. Y tras escucharlo con agrado, decidieron aceptar la idea de Zoroastro como la religión oficial de su reino, sobre todo después de que Zoroastro realizó un milagro curando al caballo favorito del rey. Después de la conversión de Vitashpa, vivió muchos años y logró por fin fundar una comunidad de fieles. Se casó 3 veces y, según diversos textos antiguos, se dice que sus esposas, sus 2 primeras esposas, le dieron 3 hijos llamados Isabhatra, Urvatat y Jvare, y 3 hijas que recibieron los nombres de Freni, Trini y Pourichita. Su tercera esposa, Bobby, no tuvo hijos. De verdad que los nombres son de una pronunciación que se nos aleja totalmente de lo que estamos acostumbrados. Murió de causas naturales a la edad de 77 años y 40 días, un número muy simbólico. Pero no todos están de acuerdo con que muriera de muerte natural. Hay una tradición que, a raíz de un conflicto poco aclarado con el pueblo de los Tuyas, un sacerdote antiguo de la antigua religión, un Caraván, llamado Bradres, lo asesinó. No, por tanto, fijaros que es un personaje del que hay muchas leyendas, muchas historias, muchos nombres, pero al final se queda muy, muy perdido en la sombra
¿eh? Y no sabemos cuándo existió, cómo se movió. Nos quedan como referencia que Ciro el Grande y Darío eran zoroástricos, por tanto, como muy tarde en la época de ellos vivió. También hemos visto que Plinio lo cita, por tanto, memoria sobre Zoroastro se había extendido por Occidente ya a principios de la era cristiana. Por otra parte, se sabe también muy poco de lo que sucedió desde la muerte del profeta hasta el periodo de los reyes aqueménidas de Persia. Claro que el zoroastrismo, los aqueménidas son los descendientes de Ciro el Grande, sobre todo los descendientes de Darío. Es claro que el zoroastrismo se extendió por entonces al oeste de Irán y a otras regiones. En el momento de la fundación del Imperio Aqueménida, en el momento de la fundación, o sea, de las conquistas de Ciro el Grande, se cree que el zoroastrismo era ya una religión bien establecida. La religión zoroástrica, ahora vamos a hablar un poquillo de su enseñanza. La religión zoroástrica está documentada en el Avesta, que ya he dicho lo que es el libro que se compuso con las enseñanzas tradicionales de Zoroastro. Pues la religión zoroástrica se remonta a Zoroastro y este recibió en su visión del paraíso, hay una visión de un momento que tiene aquella visión que hemos dicho, recibió las enseñanzas que se contienen en el Avesta, así como los rituales en torno al fuego sagrado en el altar. El fuego desempeñará una función muy importante en el zoroastrismo, tanto que se lo ha considerado mucho tiempo adoradores del fuego. Pero no es propiamente que sean adoradores del fuego, sino que el fuego tiene mucha importancia para ellos en sus templos y en sus rituales. Zoroastro hizo severas críticas a las prácticas de la religión tradicional y en particular al culto de Mitra, el sol. Fijaros, el culto de Mitra es un culto muy antiguo que se dividió en dos ramas, una rama oriental hacia la India, donde Mitra se desdobló en otros dioses, y una religión occidental que luego adquirió una importancia muy grande en la época en la que también el cristianismo estaba naciendo en Occidente. De hecho, me parece que hace pocos días dijeron que se había descubierto un mitreo, un templo de Mitra, en unas excavaciones, creo que por aquí cerca. Perdonadme que es que una noticia que me viene así ahora mismo a la mente, pero que mitreos, conocemos algunos templos de Mitra. Hay uno que es muy famoso y muy conocido, que es uno que se encuentra en los cimientos debajo de la iglesia de San Clemente en Roma. El culto a Mitra tuvo mucha importancia, es un culto al sol en definitiva, tuvo mucha importancia en Occidente y además tenía unos rituales muy parecidos a los cristianos, porque también consistían en una cena, tenían una especie de bautismo, el taurobolio, ¿no? Bien, unos cultos que se extendieron mucho por Occidente. Bueno, ya Zoroastro criticó las prácticas de la religión de Mitra y eso trajo la ira de los sacerdotes, pues sus sacrificios de animales eran fuente de ingresos para los líderes religiosos. Zoroastro estaba convencido de que los animales también poseían un alma y por tanto no se debían de sacrificar. Tampoco cayeron en los excesos del animalismo, pero quizás esté en la base, este tipo de doctrina
del animalismo actual, ¿eh? Añadió además la condena del consumo, común también en los cultos a Mitra, de bebidas embriagantes, porque ese consumo impide al hombre pensar con claridad. Sin embargo, el uso de la ahoma, esa planta más o menos alucinógena, pero ya muy mezclada con otras cosas y considerada como una bebida sanadora, la mantienen todavía los que practican la religión de Zoroastro. El dios Ahura Mazda fue elevado al rango de dios supremo, relegando a las demás deidades de la religión a un rango secundario. Esta religión es, pues, en rasgos generales, monoteísta, pues reconoce un solo Dios supremo, Ahura Mazda, pero se suele representar como una especie de cabeza alada. Habréis visto este símbolo muchas veces, ¿veis? Es una cabeza con alas un poco extrañas. Lo habréis visto más veces. Esa es la representación de Ahura Mazda. Pero esta religión tiene un fuerte aspecto dualista al admitir una fuerza del mal llamada Ahriman. Hay dualismo teológico, espíritu santo, espíritu maligno, y hay dualismo ético, bien-mal. Los estudiosos del mazdeísmo se inclinan en unos casos por considerar, mazdeísmo ya zoroástrico, se inclinan en unos casos por considerar esta religión como monoteísta y en otros como dualista. Ahora, ellos, los zoroástricos, se consideran a sí mismos como monoteístas. Además lo dicen claramente. Donde los escritos que hay por ahí que se ve que son de ellos, dicen que los que practican la religión de Zoroastro son monoteístas. Pasa que, claro, el problema del mal no lo tienen solucionado. Dicen que estaba solucionado en unos libros que luego se perdieron. Bueno. En el Yajnagatha dice que ahora, originalmente, los dos espíritus que se conocen como gemelos son uno el mejor y el otro el mal en el pensamiento, palabra y acción. Entre los dos, los inteligentes eligen el bien, no los tontos. Cuando estos dos espíritus se encontraron originalmente, establecieron la vida y la no vida. Y al final, la peor existencia es para los malvados. Pero para los justos, el mejor pensamiento. Entonces, pues, hay dos espíritus. Ahriman, el mal espíritu, y Spentamainyu, el Espíritu Santo, que proviene del Ahura Mazda. La religión es muy liosa, tiene aspectos gnósticos, tiene aspectos en los que se hablan de emanaciones, de aspectos de la divinidad, que ninguno de los comentaristas aclara suficientemente. Creedme que he hecho un gran esfuerzo por limar las asperezas lo más que he podido y creo que habré acertado. Pero es posible que en algunos casos, al limar las asperezas, me haya llevado un pedazo de doctrina. Ahura Mazda es el padre de Spentamainyu, el Espíritu Santo, Asha, Bohumana, Armati, pero en la vida del hombre hay dos opciones. Asha, que es el orden y corrección, y Drug, que es el engaño y la mentira. Estas dos opciones estarán en lucha durante toda la existencia humana, hasta que al final de los tiempos la victoria del bien sobre el mal vendrá en el día del juicio. Hasta ese día cada ser humano es libre de elegir o rechazar
el camino correcto. Al decir estas expresiones con términos nuestros, las asemejamos mucho más de lo que son semejantes a nuestras religiones. La enseñanza de Zoroastro se apoya en tres pilares: los buenos pensamientos, las buenas palabras, las buenas acciones. Ahura Mazda, el sabio señor, creó el mundo sobre la base de la veracidad. El buen espíritu, Pentamañu, y el espíritu maligno, Angramañu, son gemelos, y por su cooperación existe el mundo. Aquí estamos más cerca de doctrinas gnósticas que de otra cosa. Para que el bien triunfe sobre el mal, el hombre tiene que tomar una decisión. Porque el hombre es el único ser vivo al que se le ha dado la oportunidad de liderar y cambiar. El hombre puede perdonar u odiar. El hombre es humano porque no se deja guiar por sus instintos. Depende, pues, de todo, elegir lo que es bueno y así apoyar la lucha de Ahura Mazda contra el mal, o no elegirlo y que se quede sin realizar esa lucha. Hay que destacar que Ahura Mazda no obliga, es decir, no coacciona, propone, pero no coacciona, deja libertad, no obliga a nadie a hacer nada. El hombre nace libre como un ser racional y solo puede acercarse a Dios mediante una decisión libre y una percepción personal. Fijaros que en esto son pelagianos, es decir, el hombre puede hacer el bien por sí mismo. Dios no interviene de ninguna manera, dicen ellos, en que el hombre pueda hacer el bien o no hacerlo. No olvidéis que la doctrina cristiana es distinta en este punto, muy seriamente. La doctrina cristiana dice que nacemos con una inclinación al pecado que, a pesar del bautismo, permanece en nosotros, pero que solamente puede ser vencida por la gracia. Para vencer el pecado, para vencer el mal, aunque tenemos libre albedrío, tenemos que ser guiados por la gracia de Dios y auxiliados por la gracia de Dios. Eso no lo contempla en absoluto el mazdeísmo, que dice que el hombre es plenamente libre y que Dios no se mete en nada. En esta vida el hombre puede elegir entre el bien y el mal. Si el bien prevalece en el ser humano, después de su muerte, llegará por el puente Zimbat hasta el paraíso. Para los justos, este puente es un camino ancho. Para los demás, es angosto como el filo de un cuchillo. Bien. Hay 6, o según otros 7 aspectos de Dios, los Ameshaspentas. Estos aspectos están personificados en el Avesta como ángeles y son el buen propósito, la mejor verdad, el dominio deseable, la devoción santa, la plenitud, la inmortalidad. Algunos agregan al Espíritu Santo, el Spentamaño. Bien, estas son las doctrinas fundamentales. Soy consciente de que las he expuesto muy deficientemente. Y es que realmente cuando intentas decirlas con palabras occidentales, nos sale algo demasiado parecido al cristianismo. Y si las dice uno con las palabras y los conceptos zoroástricos y orientales, pues no hay quien se aclare. Por eso he intentado seguir esta línea media en la que, bueno, por lo menos alguna idea se nos queda de que hay un dualismo teológico, la fuerza del bien, el Dios bueno, el Dios Ahura Mazda, y que está contrarrestado por la fuerza del mal, el Arimán, que acabará por ser vencido finalmente, y que el hombre tiene que ayudar a la Ahura Mazda en su lucha para conseguir que el bien se imponga
y se destierre definitivamente el mal del mundo. Y todo esto mezclado con todas estas doctrinas sobre ángeles, demonios, pensamientos, ideas, mucho más cercanos al gnosticismo que al cristianismo. Las ceremonias en honor de Ahura Mazda se llevan a cabo alrededor de altares con fuego, levantando las manos y cubriéndose la cabeza mientras se cantan alabanzas. No, ¿dónde he puesto? Aquí he puesto, para que veáis un poco, un altar de fuego, ¿no? Sí. Son extremadamente sobrios, se reúnen alrededor de ese altar del fuego, mirando al fuego, pero no porque adoren al fuego, sino porque el fuego le ayuda a pensar que están iluminados por el bien, por Ahura Mazda, ¿no? En cuanto a la práctica funeraria, que es muy famosa, la voy a describir un poco más, porque es más fácil de entender y es más conocida. Se basa en que hay que evitar que los cadáveres contaminen la tierra y el fuego. Por eso ni entierran ni incineran a los muertos, sino que depositan los cadáveres sobre losas de piedra a la intemperie en unas construcciones llamadas torres del silencio, donde los cadáveres quedan expuestos a la voracidad de las aves de rapiña, hasta que quedan solo los huesos calcinados al sol. Estos restos se pulverizan y se arrojan a un pozo en el fondo de la torre, y desde allí, impulsados por el agua corriente, llegan al mar. Actualmente hay una corriente dentro de los Parsis que quiere eliminar estas costumbres, pero la corriente más tradicional se opone. En Mumbai, que es su centro principal, tienen una torre del silencio famosa. Está mal visto entre los que practican esta religión mostrar excesivas muestras de duelo por los muertos, pues consideran que hay que aceptar la ley de la naturaleza. Carlos Vallès, que fue un seguidor de Tony de Melo y tiene muchos libros, es un jesuita que trabajó como misionero en la India y conoció a los Parsis. Dice que los Parsis tienen una religión alegre y que consideran pecado no estar alegre. Me llamó la atención esa definición que hacía Carlos Vallès de los Parsis. Los Parsis son los que practican la religión de Zoroastro. Parsis, persa, son los persas que cuando llegaron los musulmanes huyeron. Algunos quedaron en Irán, pero muchos de ellos huyeron al este de la India y sobre todo en Mumbai tienen una sede importante. En la religión tradicional aria, los sacerdotes eran llamados magos. Fijaros que en el Nuevo Testamento aparecen los magos, unos magos de Oriente, astrólogos. Fijaros que esta idea que decía la Suda de que Zoroastro había sido el padre de la astrología, pues tiene su fundamento en tradiciones muy antiguas, que como veis aparecen en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los magos que vienen de Oriente, que es Persia al final, pues son los que conocen bien las estrellas y entienden de que las estrellas reflejan el destino de los hombres, ¿no? Bueno, pues toda esta idea de los magos como guardianes de la comunidad, guardianes del fuego del templo, son también los que asumen el estudio y la transmisión oral del Avesta y sus comentarios, y luego el mantenimiento del código ético de la comunidad parsi.
lo que les capacitó para resolver, a ellos, a los sacerdotes, los capacitó para resolver conflictos legales. Hoy, actualmente, se dividen en tres niveles de sacerdotes. Los Herban, los Herbad, los Moved y los Dastur. Estos Dastur son el nivel más alto del sacerdocio. Bueno. Influencia. La enseñanza de Zoroastro sobre ángeles y demonios, sobre el juicio individual, el cielo y el infierno, y la vida eterna para el alma y el cuerpo reunidos, entre otras cosas, aparecen también en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Pero el camino es muy claro. A través del judaísmo pasaron tanto al cristianismo como al islam. Pero yo quería hacer una pequeña alusión, una pequeña crítica, si queréis. Después de tantos siglos en los que la documentación no es clara, en la que los conceptos han cambiado enormemente tanto por unos sitios como por otros, es muy difícil establecer quién es el responsable de cada idea. Pero hay que admitir, sin duda, que el zoroastrismo y el judaísmo, o sea, zoroástricos y judíos, convivieron un tiempo suficiente para que las mutuas influencias doctrinales crearan un fondo común de ideas que aún compartimos todas las religiones monoteístas. ¿Quién es el padre de quién? Ahí vienen los líos. Ciertamente, sobre todo la idea de ángeles y demonios, que ya de alguna manera existía en el judaísmo antiguo también, de otra manera muy distinta. Los hijos de Dios, que decían los israelitas, ¿no? Pues estas ideas, pues sí parece que adquirieron una fuerza muy grande entre los mazdeístas y la religión de Zoroastro, y que a través de ellos pues han llegado a nosotros. Creo que influyen sobre todo en todas estas teorías sobre ángeles, sobre seres superiores, que se mezclan además con los extraterrestres y no sé cuántas más cosas, de las cuales está absolutamente infectado todo Internet. Ayer vi una cosa que dije, a ver qué piensan de esto. Tuve que dejar el video porque el número de calenturas que tenían era ya excesivo. En definitiva, siempre se busca el poder sobre la fuerza oculta. La magia, en definitiva. La magia, por eso la necesidad de oraciones muy precisas para obtener los beneficios que deseamos. Claro que incluso en ambientes muy católicos se habla de oración muy poderosa. La única oración poderosa es la de Jesucristo en la cruz. Los demás nos sumamos a esa oración y nuestras pobres palabras las escucha el Señor. No hay que decir palabras poderosas para controlar a Dios. Eso es magia, eso no es religión. Ya acabo diciendo un puntazo sobre la actualidad. Actualmente hay comunidades zoroastrianas en Irán, en la costa occidental de la India. En estas son llamados los parsis, los persas. Y hay también comunidades en diáspora, dispersas por el mundo entero. La prohibición zoroastriana de hacer proselitismo, sobre todo en la India no admiten conversiones. Y eso viene como resultado de querer estar en paz con los hindúes. Fijaros que en la India las conversiones están muy mal vistas y al cristianismo lo traen frito porque lo acusan de proselitista, ¿no? Los hindúes. Sin embargo, los parsis cortaron por los sanos y prohíben, o sea, no aceptan conversiones. Si tú quieres creerlo también, créelo por tu cuenta, pero no te incorporas a la comunidad. Además, las comunidades son endogámicas, se casan entre ellos,
y eso está haciendo que disminuyan de número a una velocidad increíble. Eh, Se calcula que ahora los parsis son unos 70.000 a los que habría que sumar otros tantos que están en diáspora. Su centro principal está en Mumbai, donde forman una clase social culta, muy occidentalizada, alegre y famosa también por sus obras de caridad, que todo hay que decirlo. Y ya está. Sobre la influencia de Zoroastro en Occidente ha sido bastante más grande en el arte de lo que creemos. Por ejemplo, en la escuela de Atenas, en ese gran cuadro de Rafael Sanzio, que está en las estancias vaticanas, eh, pues en un lado, además junto a su propio autorretrato, representa a Zoroastro, ahí con un globo en la mano, este que está aquí más a un lado. También ya he citado esa música, Así habló Zaratustra, de Zaratustra, ¿no? Así habló Zaratustra, y el libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra, sobre el que ahora no me voy a poner a disertar porque ya se ha acabado el tiempo. Creo que me presenta. Bueno, sí digo una cosa nada más. No es, Así habló Zaratustra, no es una exposición de la doctrina de Zaratustra, sino que Nietzsche utiliza a Zaratustra, Zoroastro lo utiliza como un personaje que le sirve de pretexto para exponer sus propias ideas a contra, es decir, para ir un poco en contra de lo que puede significar el monoteísmo que preconizó ya Zoroastro. No.